Bueno, tocaba directamente poner play y empezar a hablar, pero antes me voy a preparar un mate. Bien, en el capítulo de hoy, en el video de hoy, lo que voy a hablar, o el tema que voy a tocar, son las vivencias o aprendizajes en hospitales, con operaciones, con intervenciones, con cicatrices y demás. Y bueno, y charlar un poco de este tema para mí es no solo sanador y liberador, sino que es un tema que amo hablar, me encanta, siento que siempre trae aprendizaje, concientización. Lo primero que me pusieron no es una pregunta, sino es como una especie de frase o reflexión que dice: las cicatrices son las marcas de guerras que tuvimos que pasar y hoy nos recuerda lo fuertes que somos. Ok, siento que es una frase, bueno, por supuesto, como bastante estrellada, pero que está bueno tomarlo como un mapa de la propia vida. Y con esto quiero hacer aclaraciones. Cuando en cualquier momento que esté hablando de cicatrices, no solo me refiero a una operación a corazón abierto, sino que también puede ser un raspón en la rodilla que tenés una marca y vas a tenerla para siempre. Poner el foco en otra cosa, no en cómo se ve, sino bueno, qué me enseñó, qué me hizo, qué aprendí con esto, con esta marca. Bien, anécdotas con anestesia. Esta pregunta me la han hecho mucho en la vida cotidiana. Siento que hay una idea de que no, te vas a otra dimensión y qué sé yo, y es como, bueno, te dormís y después te despertás. No hay tanta mística, o al menos en mi experiencia. Sí me pasó mucho de levantarme, despertarme con anestesia y que me hayan dicho que yo dije cualquier cosa, ¿no? Como cosas que no tienen sentido con la situación por, lógicamente, estar bajo efectos de anestesias. ¿Cuántas operaciones tenés? Son 2 del esófago, una de la médula y otra de la columna. Creo que fueron 4. Las 2 del esófago fueron por una malformación congénita, es decir, que en el embarazo tuve una malformación, o sea, mi esófago se formó mal, básicamente. Lo que tenía mi esófago que estaba separado, como si fuese un tubo partido a la mitad y tapado. Entonces eso lo que generó, o sea, recién nací y al toque me llevaron al quirófano a operarme porque fue algo muy complejo. Eso impedía que yo respire y que yo me alimente, o sea, las 2 necesidades básicas del ser humano para vivir, sobrevivir. Yo no las tenía por una cuestión lógica de ese problema o esa malformación. Por supuesto, siempre me llevaron a muchos chequeos médicos y ahí encontraron que yo tenía un problema en la médula, que ahí me operaron a los 5, y después la última, que es la que más recuerdo, es la de la columna, que yo, bueno, dentro de todo el conjunto de cosas, también tuve escoliosis y me pusieron prótesis barras de titanio para poder dejar lo más derecha posible la columna y que no empiece a aplastarme el resto de los órganos. Todas las explicaciones que estoy dando acá son lo más básico y con las palabras más simples posibles para que se pueda entender. La siguiente que me hicieron, bueno, no es una pregunta, pero son aprendizajes que yo haya tenido en estas experiencias. Creo que hay un montón que todavía no cayeron las fichas del todo. Creo que es algo que siempre me voy a hacer preguntas al respecto y siempre me voy a preguntar bueno, ¿por qué me pasó esto a mí y no a otra persona? O bueno, ¿qué tengo que aprender de esto? Porque por algo me ha tocado, ¿no? Claramente. Creo que esto fue el mayor aprendizaje, es valorar la salud, valorar que el cuerpo responda y que pueda vivir feliz, sano. Yo disfruto mucho las cosas, como no dar por sentado, no solo el estar vivo, todo, que te funcionen las manos, que puedas hablar, que puedas comer, que puedas, no sé, comer tu comida favorita, abrazar a un amigo, salir a correr, qué sé yo, hacer las cosas que quieras hacer, como no dar por sentado eso. Siento que ese es el mayor aprendizaje, así como general, global, de toda la experiencia. El vivenciar un hospital y ver como muchos casos de muchos niños más o menos graves que uno, siento que te da también un panorama de esto, del valorar la vida, pero también de que todos, no importa, o sea, realmente no importa qué te pase, no importa si tenés un poco de fiebre porque te duele un poco la garganta, o si, como el ejemplo que di antes, o si tenés una operación a corazón abierto, como no importa qué, todos los dolores son válidos y siempre lo pienso como en un porcentaje, ¿no? Como los dolores para cada uno representan un porcentaje diferente en la vida. Entonces a veces uno, por pensar que todos somos iguales o que todos sentimos de la misma forma, tiende a igualar. Yo tenía una compañera cuando yo tenía 8 años o 9
que me acuerdo que un día me dijo, me voy a tener que sacar sangre y estoy muy asustada. Un primer acercamiento a eso, bueno, no es nada, es un pinchazo, o sea, como nunca te sacaste sangre. Eso, paréntesis, eso a mí me sorprendía mucho, como de repente me iba dando cuenta de que, bueno, quizás tantas intervenciones o tantas experiencias en el hospital no es algo común denominador en un niño de 9, 10 años, ¿no? Como cierro paréntesis. Recuerdo que esta amiga estaba muy, muy asustada al respecto. Y ahí como yo sola me empecé a dar cuenta de, claro, esto para ella es lo más grave que ha atentado contra su cuerpo. Me cayó ahí la ficha, como, claro, ella quizás nunca se golpeó y quizás nunca vio sangre en su vida. Quizás ella, no sé, nunca entró a un hospital, como, no sé, sin saber, ¿no? Fue como todo ese pensamiento que tuve. Y ahí un poco empecé a aprender y a comprender, claro, esto para ella es el 100 hoy en su vida. Y para mí el 100 era todo lo que ya había vivido. Bueno, para ella esto es un montón. Es súper válido que sea así, porque no tendríamos por qué estar acostumbrados a tantas intervenciones, sobre todo si somos personas sanas. Y ese aprendizaje para mí, a mí me hizo y me hace poder ver y entender como eso, que todos los dolores son válidos y que cada persona tiene como un porcentaje diferente de cosas que lo atraviesan. Quizás para alguien una agujita es el mundo entero. No sé, creo que para mí sería muy fácil en realidad decir, no, bueno, eso no es nada. Pero conociendo o sabiendo también lo atemorizante que es el no saber qué va a pasar, el no saber qué te están haciendo y aún así tener que hacerlo y vivirlo sin importar lo que uno piense o los miedos que uno tenga. Conocer esa situación es lo que más me hace poder empatizar con cualquier tipo de caso. Siguiente pregunta es mayor dolor. Voy a nombrar dos, el dolor emocional y el dolor físico. Vamos primero con el dolor físico, dolor más heavy que tuve y que a la vez lo tengo borroso. El cuerpo no puede recordar el dolor. Te acordás que te dolió, pero no puedes recordar cómo te dolió. Lo podés decir en palabras diferentes y qué sé yo, pero es como difícil recordarlo. Bueno, fue el posoperatorio de mi última operación de la columna. Me acuerdo que me dolía por la cantidad de veces que me despertaba a la noche y que ninguna posición de dormir me sea cómodo, me alivie un poco el dolor o la presión. Pensándolo, es que había placas y barras y tornillos de titanio en una columna. Es el cuerpo acostumbrándose a todo eso de nuevo. Yo estaba recién operada de la columna, estaba internada y en un momento escucho que una enfermera, dice, bueno, pasan morfina, no sé qué, como hablando con otra enfermera al lado mío, al lado de mi suero, pichicateando. Yo me acuerdo, en ese momento, habían pasado creo que 4 años de la muerte de Ricardo Ford. El recuerdo del noticiero diciendo, muere Ricardo Ford por exceso de morfina. Desconozco si fue así realmente, ¿no? Pero yo tenía como esa imagen en mi cabeza. Apenas escucho eso, no es que me están curando, me quieren matar. O sea, literalmente yo tenía como ese pensamiento. Con los años, con terapia, con el entendimiento de ser un poco más grande, recordar, preguntar también. Entendí que, claro, bueno, la morfina se utiliza para apaciguar y calmar dolores extremos. Y de hecho la operación de columna creo que es una de las más dolorosas, si no es la más. Lo bueno de todas estas operaciones que he tenido es que ya mi cuerpo tiene un umbral alto de dolor. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, me voy a hacer un tatuaje, no me duele casi. Hay gente igual que no necesita atravesar un montón de operaciones para tenerlo. Es como el beneficio de todo esto, si se quiere. Por último, el dolor así como más emocional, que era, sobre todo lo recuerdo en la última vez que me avisan o que me dicen, che, milagros, te vamos a tener que volver a operar. Y es como esa sensación de no entender por qué me tocaba esto, ¿no? Como, bueno, ¿por qué nací con este cuerpo? Y en ese momento yo me acuerdo que les lloraba y les gritaba a mis padres, tipo, me usan como una rata de laboratorio. Ahora me río, en ese momento la verdad es que realmente lo decía y lo sentía así porque decía, che, no puede ser que tantas operaciones, tantas cosas realmente. Bueno, ese era como el dolor emocional más grande, y ni hablar cuando tuve que hacer, después de la operación de columna, parate de actividad física por 9 meses. Eso fue realmente lo más doloroso. Como yo tenía 11 años, como el tope de querer hacer actividad física. Bien, vamos con las últimas preguntas. Consejos que le darías a alguien antes de una operación o de alguna intervención quirúrgica, sea cual sea. La mayor recomendación es sacarse todas las dudas. Creo que entrar sabiendo qué es, poder consultar al médico, al cirujano o cirujana, qué es lo que va a pasar, qué es lo que te tienen que hacer
y el por qué. Voy a poner un ejemplo, el ejemplo de mi columna. Bueno, a mí me tuvieron que operar porque la escoliosis que yo tenía era un nivel muy alto y la curvatura de mi columna o la desviación de mi columna empezaba a avanzar de tal forma que si seguía avanzando iba a empezar a aplastar otros órganos. En vez de que aplaste estos órganos y básicamente me deje con una calidad de vida pésima o más bien casi sin vida si es el corazón o los pulmones, bueno, es mejor ponerte estas barras, te vamos a abrir así, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Eso por un lado, tener claro qué es lo que te van a hacer, preguntar, sacarse las dudas, entrar sabiendo el por qué y el para qué. No el para qué así espiritual como hoy quiero pensar todo lo que me pasó, sino como bueno, en concreto, qué es lo que van a hacer. No entrar sin tener idea qué van a hacer con tu cuerpo, qué va a pasar, qué van a estar manipulando mientras vos estás dormido o dormida. Creo que ese es el primer consejo, preguntar, sacarse todas las dudas que tengan. Si son impresionables, bueno, no pidan mucho detalle, pero creo que eso es algo que te da tranquilidad porque, bueno, ok, ya sabes que vos entrás y va a pasar esto, más o menos. Ahora, por otro lado, por supuesto que siempre cualquier tipo de intervención quirúrgica que implique anestesias y demás, más allá de que se hagan estudios prequirúrgicos, es decir, previos a la operación, siempre pueden pasar cosas, porque es una realidad. Yo creo que también hay una cuota de azar en toda la vida, ¿no? Pero en este mundo de los hospitales, de las operaciones, que es muy grande. Hay un límite al cual no llegan los médicos ni el paciente en sí, que hay otra cosa. Y con esto lo linkeo a la siguiente pregunta que me hicieron, si yo creo en Dios. Yo casi toda mi escuela primaria y secundaria fui a un colegio católico. No sé si creo en una institución en sí, como nombrar la iglesia o Dios o la Biblia o lo que sea. Hay una energía superior. Hay algo de este azar o destino o lo que tiene que ser, cada uno le tiene que pasar y lo que cada alma o persona tiene que experimentar. Y esto lo digo no solo porque lo vivencié desde mi propio cuerpo, que le haya informado a mis padres que quizás no haya casi probabilidades de que yo supere todas las operaciones que tuve y haberlo hecho igual, sino también, y retomando un poco lo que yo nombré al principio, de que hay personas que su 100% es que le saquen sangre y es súper válido, porque yo cuando entré al hospital, o sea, cuando nací, me quedé 2 meses en el hospital, las salas o las habitaciones de al lado tenían otros niños y niñas, una internación pediatría, todos niños. Y a día de hoy, hace poco yo lo hablaba con mi padre y me preguntaba, ¿no? Como, qué loco que quizás hay niños que entren por un poco de fiebre y terminan no superando lo que les sucede, no superan eso y su vida en ese cuerpo termina. Y quizás pensándolo digo, pero pucha, yo tenía todos los números para que me suceda eso, salir casi como si nada. Ahí también hay algo que no sé qué es y no sé si tiene un nombre, pero eso también es algo que a mí me flashea y creo que jamás voy a obtener una respuesta concreta y certera, pero siento que esa experiencia, sobre todo pensándolo desde mis padres, ¿no? Como tener los peores diagnósticos o las peores proyecciones o panoramas de salud y que se superen, y otras personas que tengan cosas mucho menos difíciles de afrontar no las puedan superar. Eso habla de otra cosa. Habla de que ni el cuerpo, ni los médicos, ni las familias, hay otra cosa que todavía no sé qué es, que decide. Yo siento que tiene que ser o debe ser algo de lo que uno debe aprender, o por el contrario, de todo lo que uno ya aprendió y no tiene que estar más de este lado del mundo. Eso es todo lo que tengo para decir hoy. Espero que les haya gustado el video, que algo hayan, aprendido o se hayan interesado un poco más en este mundo. Por supuesto, me gustaría seguir hablando al respecto. Y bueno, se pueden suscribir, le pueden dar like y pueden comentar si tuvieron experiencias, si tienen cicatrices. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver y por escucharme. Nos vemos.